ciertamente tú puedes llegar lejos, pero con Dios tú puedes alcanzar tu propósito de vida. Como seres humanos que Dios nos ha dado la capacidad de decisión, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos. Sí, podemos llegar lejos, pero con Dios llegamos a cumplir el propósito de vida, aquel propósito para el cual hemos venido, que va a ser de satisfacción. O sea, no es vivir simplemente por vivir, es vivir la plenitud. Hay gente que está caminando por la vida sobreviviendo y la idea no es sobrevivir. La idea es vivir y vivir abundantemente, vivir en plenitud, en equilibrio, en balance, en armonía, vivir llenos, a pesar de que vayamos a pasar momentos de dificultades o momentos de tribulación, es vivir. Porque esa es la verdad y a eso fuimos llamados. Y vamos aquí a entrar en lo que es, ya hablamos de la voluntad de nosotros, la voluntad humana, que tenemos voluntad humana, está la voluntad del mal. ¿Cuál es la voluntad del mal? Ahí está un escrito, Silvia, a ver si lo encontramos. ¿Cuáles son los planes del enemigo en nuestras vidas? Que literalmente es esto. El ladrón vino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hello, ¿por qué yo no quiero escoger al que me está dando vida y la que vida abundante que anhelo y deseo? ¿Cuál es la voluntad del enemigo? Robar, matar y destruir. Y cuando él habla de robar, no es que te va a robar la patineta, no te va a robar la bicicleta, no es que te va a robar, ¿verdad? El te carro. Va a robar es el propósito. Sí, entonces no te va a robar el carro que tienes parqueado al frente, no, te va a robar la paz, la tranquilidad, te va a robar el sentido de pertenencia, tu identidad, que por eso es que el mundo está vacío, el mundo va caminando a la deriva, ya no hay una identidad. Hoy en día estamos, bueno, ya no sé ni cuántas identificaciones de géneros existen, o sea, mejor ni hablo de ese tema porque nos vamos a desviar, pero es lamentable como el ser humano no sabe hoy en día quién es. Estamos como el niño de Jungle Book del libro La Selva, que nunca supo, sino hasta el final de su momento que se encuentra con sí mismo, que él era un ser humano y no era parte de los animalitos de la selva. Entonces, llega un momento que nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos para saber dónde está nuestra identidad. Y el enemigo viene a destruir eso. Y detrás de eso viene tu propósito, detrás de eso viene la distorsión de tus pensamientos, porque la Biblia dice, tengamos la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Empapándonos en las escrituras. ¿Quién era Cristo? Aquel que trajo ese mensaje, el verbo caminando aquí en la tierra con un mensaje que nos empodera. Hay mucha gente por allí enseñando del maestro Cristo, Jesucristo, cuando él estuvo aquí, y esas enseñanzas las utilizan pero para empoderar a las personas, pero más allá de esto, sí, él trajo un mensaje que nos trae salvación, y aparte de salvación nos trae esperanza, nos trae redención, nos trae un futuro en las manos de Dios, porque realmente la muerte, más allá de que era nuestro fin, ¿no? Él la redime con la resurrección, y nosotros estamos metidos en ese plan, nosotros estamos metidos en el plan de vida eterna. Entonces, para nosotros la muerte no existe, existe una transición. Y aquí voy a hacer un paréntesis y le voy a hablar a muchas personas que están caminando por la vida, siguiendo a líderes, ¿verdad? Que ellos están hablando de Jesucristo, hablando el mensaje que Él trajo y Él portó, pues, o nos entregó a la humanidad, pero están confundiendo algo que es muy delicado. Jesucristo claramente dijo que el hombre tenía derecho a nacer y a morir una sola vez, y después venía el juicio. Entonces están hablándonos de la famosa historia que, con mucho respeto les digo a ustedes, lean, investiguen, instrúyanse, que dicen que nosotros somos personas que podemos reencarnar. Pero es que si estás hablando de ese mismo maestro Jesús, que te estás tomando las enseñanzas de las escrituras con el mensaje que él nos trajo para empoderarnos o para que nosotros podamos tener esta vida de propósito, pues también lee esa parte y léesela a la gente, que está claramente dice que el hombre nace una sola vez y muere una sola vez, y después viene el juicio. Así que después de ese juicio nosotros estaremos viviendo la plenitud, ¿verdad?
que ese juicio va a estar en las manos de Él, porque al final es el que va a ser nuestro juez. Y ya tú estás con tu vida entregada a Él, ese juicio va a ser en bendición, en redención. Él va a abogar por ti y eres libre de toda culpa. Entonces, bueno, para mí es muy importante hablar de este punto porque he visto de verdad muchas personas que están hablando y a mí me encanta aprender de mucho. Yo investigo mucho, aprendo de mucha gente, de muchos grandes personas que están dando por allí frutos en enseñanza, están transformando vidas, ¿verdad? Están influenciando vidas, pero quiero aclarar porque me da celo de la casa de mi padre, de la verdad de Dios, y que estas partes no, o sea, si tú vas a enseñar algo, enséñalo completo. Enséñalo completo, tú no puedes enseñar con una verdad a media porque eso se convierte en una o mezclando mentira. cosas. Se convierte en una mentira en la vida de las personas. De verdad que es un tema delicado y muy preocupante. Una persona supuestamente se encontró con alguien que estaba predicándole el evangelio y esta persona llega a mí con angustia y me dice, oye, la persona empezó hablándome de Cristo, pero después terminó diciéndome que tenía que bañarme con agua y sal. Porque que Jesucristo, cuando lavó los pies de los discípulos, le colocó sal. No, Jesucristo era agua con sal, pues, en ese momento. Pero fíjate, ahí es donde entra esta parte de la soberanía, porque estamos hablando del mal. Sí, Él viene a robarte tus sueños, a robarte tus planes, y cuando tú te alineas y te sales de la voluntad de Dios, viene esta parte que te dice la desobediencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Porque ya estás... Distorsionan todo. Ya estás en el... Acuérdense que yo les hablé de dos fuentes, de dos planos. Si no estás aquí, ¿dónde estás? En el medio. Y el que es frío, el que está en el medio es tibio. Y Dios dice que a los tibios son vomitados, ¿no? Entonces, como literalmente un huevo sin sal. Entonces, aquí estás en la plataforma del enemigo y empiezas a caminar dominado, como dice el pasaje bíblico. Vienes a ser manipulado por él y él te lleva cautivo a su voluntad. Sí. ¿Quién quiere caminar cautivo a la voluntad de las tinieblas, de la maldad? Sí existe mucha gente, por eso es que el mundo, ustedes dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en el mundo? Que a veces culpamos a Dios. No culpemos a Dios, es la toma de decisiones del hombre que lleva al mundo a estar como está, está ahorita. Y la falta de ese dominio propio, que nos hemos olvidado hasta de los valores y los principios y todas estas cosas establecidas por Dios. Y aquí es donde entra entonces la parte de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero para cada una de estas tres digamos palabras que se pueden utilizar para con Dios, es esta voluntad soberana con la cual Él dijo, hágase los cielos, háganse la tierra. Le habló a la tierra, produzcan vegetación. Le habló a los mares, produzcan peces. Y habló y vio que todo era bueno. Eso ya está establecido. Aquí orar para que entonces, Señor, que mañana salga el sol, que mañana salga la luna, que los peces naden. No, eso tú no tienes que orar por eso, porque ya está la voluntad soberana de Dios allí y tienes que reposar que eso funciona por sí mismo porque ya se estableció como soberano. Él está manejando a la creación, manejando al mundo. La declaración de su boca ya es soberana y contra esa no vamos a luchar. Está la voluntad agradable y perfecta que quedaría, ¿verdad? Que es esa voluntad en la cual Él desea lo mejor para ti en tu caminar. Esa voluntad en donde que a pesar que tú estás haciendo planes, Él interviene y te dice esto para después. Esto no es ahorita o esto es un no para ti. Y en esa voluntad nosotros tenemos que aprender a someternos, a ir en nuestro libre albedrío, entrar en confiar, ¿verdad? Y para eso tenemos que conectar con Dios, porque esto es una de las cosas que te roba el enemigo, la conexión con Dios. El enemigo es como la presa esta, el animal feroz que aísla a la presa, y en el momento que lo aísla va y lo ataca, y ahí es donde se lo come. Bueno, así Él nos aísla, y después que estamos aislados nos sentimos solos, perdidos, en medio del miedo,
atacados en el temor, y allí es donde nosotros somos vulnerables a estar cautivos de la voluntad de Él, porque ya se convierte Él en nuestro amo y nuestro Señor. Sí, y suponte que una persona se encuentra en esa posición, en este momento que sientes que estás fuera de la voluntad de Dios, sientes que no estás obedeciendo a Dios. Yo quiero decirte que Dios es tan soberano que desde que nos colocó en el vientre de nuestra madre, ya Él sabía el propósito con el cual nos estaba creando. Y ese propósito se va a mantener en el tiempo. Ese propósito no cambia. Entonces, si de repente tú te has desviado o has cometido errores o sientes que estás muy lejos de lo que es la voluntad de Dios, simplemente con buscar una intimidad con Él, simplemente con acercarte a Dios en medio de la oración, la adoración, en algo genuino, con un corazón contrito y humillado, Dios va a volver sus ojos hacia ti y Él tiene la capacidad de reanudar tu vida. Dios ha reanudado mi vida muchas veces. He cometido y tal vez siga cometiendo errores en mi vida donde me he desviado de la voluntad de Dios, pero de una u otra forma, ya sean con lazos de amor o con procesos muy fuertes, como enfermedad, como soledad, como tristeza, como quiebre financiero, Dios usa esos procesos para reanudar mi vida nuevamente y alinearme a su santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, si tú te encuentras en esa posición que hoy dices, estoy fuera de la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque las condiciones que estoy viviendo no son las que quiero, no son las que anhelo en mi corazón y no es agradable, buena y perfecta. Entonces, no te preocupes. No es el fin, no ha terminado tu vida. Estás vivo, estás viva, estás respirando, pues Dios tiene una oportunidad para ti. Fíjate que también entra la voluntad de Dios en el sentido de lo que ya está escrito. O sea, no le ores a Dios por saber pagar mal por mal, porque es que ya está escrito. Dios te dice que si alguien te da en una mejilla, simbólicamente, que pongas la otra. Eso quiere decir que no practiques la venganza, y ahí entran los valores y los principios. No matarás, el odio ya está establecido. No odies, perdona. Estas cosas tú no las tienes que orar, ya está allí. Entonces te tienes que someter a eso. Punto y se acabó. O sea, es que estoy como que tratando de facilitarles el tema en cuanto a la voluntad de Dios, que a veces lo complicamos tanto, pero es que hay una voluntad que es soberana, ¿verdad? Y está la voluntad esta ya establecida, donde tenemos que respetar este tema de los valores, de lo que es el amor por encima de todas las cosas, de que no robes, no mientas, no mates, no cometas adulterio. Estas leyes están allí. Estas normas, digamos, vamos, para que suene menos látigo, estas normas están allí y, bueno, vamos a obedecerlas. Si podemos obedecer las regulaciones y las reglas que están dentro de nuestra comunidad, de nuestro territorio, inclusive en nuestros hogares, ¿verdad?, que debemos establecer normas y ver a nuestros hijos cumplirlas. Pero yo en mi casa tengo reglas, yo en mi casa tengo horarios, en mi casa tengo, cada quien tiene su digamos, su menú laboral. Entonces Dios también lo puso allí. ¿Por qué? Porque es como que perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. O sea, no ores por lo que no tienes que orar. Sí, por ejemplo, lo que ya es. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde entra la oración, para que puedes buscar ayuno y oración. Ni el ayuno ni la oración mueve la mano de Dios. El ayuno y la oración lo que te va a llevar es alinearte tú con la voluntad de Dios y saber cuáles son sus planes y cuál es su propósito en tu vida. Entonces esa es ahí importante, como que la parte como que es que no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Pues entonces es momento de apagar las voces externas y aprender a escuchar realmente a Dios. ¿A través de cómo? Primero, aquello que ya es soberano en la creación, en el universo, que lo vemos en la naturaleza, que nos sirve de mucho ejemplo. Lo vemos también establecido en sus estatutos y sus leyes, que por eso es importante leer la Biblia, ¿verdad? Porque ahí ya hay cosas que no ores, si ya Dios mira, ahí está escrito. Entonces, ¿qué inventa? Y está esta parte que es la de nosotros, de entrar en intimidad para que nuestra voluntad humana se alinee al propósito y a la voluntad de Dios, de la cual siempre Él va a querer lo bueno para nosotros. De repente no te vas a encontrar con que Dios te va a decir, no, mira, estás equivocado, fulanito de tal no es la persona para ti.
Lo que te puedo decir es, no es el momento, no es el tiempo, sigue conociendo, sigue, ¿sabes? Sigue estableciendo una relación de amistad y entonces cásense en mi tiempo, no en el tiempo de ustedes. Igual un negocio. Esta persona, mira, ¿sabes qué? Date un chance, no te conviene, sí te conviene. Es que todo va dirigido y para eso es de a poco, todos los días, intimidad con Dios. Y ahí entonces viene uno y dice, wow, menos mal que te metí en la ecuación. Sí, por ejemplo, me escribe una persona por las redes sociales y me dice que bueno, que tiene una relación que no es estable y que está embarazada, que cuál será la voluntad de Dios. Y yo dije, ¿en serio? La voluntad de Dios es que vas a ser madre. La voluntad de Dios es que ese niño tiene que nacer. ¿Por qué? Porque no matarás. Está escrito. O sea, no es algo que tienes que orar, que tienes que preguntar, que tienes que analizar. No, simplemente, de verdad que cuando leí el mensaje, yo respiré profundo y yo dije, de verdad Dios, la humanidad está tan equivocada que tiene el pensamiento de creer que la vida o la muerte depende de ellos. Pues si ya estás embarazada, y me escribió, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y yo le dije, bueno, no sé si va a ser agradable mi respuesta para ti, pero estoy segura, completamente segura, que la voluntad de Dios es que seas madre. La voluntad de Dios también dice, ahora sé esforzado y valiente, échale pichón, porque Dios te había dicho antes, ahí es donde Dios dice, espérate un segundo, no te acuestes en la cama antes de casarte. Sí. O sea, no cuchicuchi antes de. Y bueno, ahí vienen estas consecuencias, porque Dios lo dice, aquí está escoge tú, la bendición o la maldición. Entonces, bueno, no es que de repente ahora ella entró en maldición porque tiene un hijo en el vientre. No, es parte de la soberanía que les estábamos hablando de Dios, que en el universo ya Él estableció normas y reglas y leyes. ¿Cuál es la dentro de nuestro diseño? Que cuando agarra y entra el hombre y entra la semilla, el 90% es que puedas quedar en estado. Entonces tuviste que haber usado la razón, la obediencia, entrar en, tú sabes, en responsabilidad y haberte aguantado. Y bueno, nada, ahorita ¿qué? ¿Cuál es tu responsabilidad? Asumir esas consecuencias y aceptar y abrazar tu maternidad y aceptar y abrazar que, bueno, si este Señor bien gracia, bueno, tienes a Dios Padre que te va a abrazar y te va a respaldar y Él es el Padre sobre tu hijo antes que Él es papá sobre toda la creación. Sí. Así que no es fácil, es duro y sí, sin es muy juicio. Duro, es muy duro hablar del tema y es muy duro decirle a las personas que en condiciones tan difíciles, donde tal vez sus emociones, sus sentimientos están siendo muy conmovidos, no están estables y pudieran estar hasta en procesos de depresión, de tristeza, decirles, mira, aún en medio de esa situación que tú ves complicada y que tú crees que no tiene salida, aún hay una voluntad de parte de Dios. Y también tenemos que aprender a diferenciar que a veces la voluntad de Dios se rompe con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces decimos, ¿pero por qué? Bueno, porque tu decisión incorrecta en el momento incorrecto rompió la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Esperar en Dios, creerle a Dios y orar mucho para que Dios redireccione nuevamente tu vida, aún con los resultados de esas consecuencias, porque van a haber consecuencias para tu generación y las generaciones futuras, y es bíblico, y no nos gusta el tema, es muy difícil para la gente entender y decir, mi error, mi libre albedrío, mi decisión propia, el dejarme influenciar por las decisiones del enemigo, me llevó a tener una consecuencia que va a ser para el resto de mi vida. Y ahí es donde entra el amor de Dios, el amor soberano, su perdón, su redención. Él siempre es un Dios de oportunidades. Y entra el arrepentimiento en nuestros corazones, pero ¿sabes qué? Es mejor, digo yo, caminar con nuestros pasos firmes que estar cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos. ¿Quién llega más rápido a la meta? El que corrió
y tuvo sus pasos firmes o el que se cayó varias veces en el camino. Entonces de eso se trata, que nosotros, nuestra vida está en las manos de Dios y a lo mejor podemos disfrutar cosas a los 30 que terminamos obteniendo a los 60. Hay una promesa que pesaba sobre el pueblo de Israel que eran 40 días, que terminó siendo 40 años, que ellos estuvieron dando vueltas en el desierto, pero no era el plan de Dios los 40 años, era el plan de Dios, eran 40 días. Lo que pasa es que entraron en la queja, en la murmuración, en sus propios planes, en sus propias normas, empezaron en estas cosas que nos van dominando y allí es donde ellos frenaron. Y no solamente muchos, que yo digo que ahí estuvo la injusticia de repente sobre los hijos, ¿verdad? Porque las decisiones de los padres repercuten sobre los hijos. Allá había una generación que tenía que haber llegado antes al lugar de la tierra prometida, de aquello que Dios había prometido, pero tuvo que esperar el proceso, la desobediencia, la necedad en el corazón del hombre, que retrasó la bendición. Pero el plan de Dios es que tú llegues a tiempo a lo que Él ha establecido en tu vida. Sí, y no creas que aunque te estés caído en este momento, la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Dios siempre te va a levantar. Siempre. Dios siempre va a estar a tu favor. Silvi, para el post que sigue vamos a... De modo que si despiertan y escapan de la trampa que el diablo los tiene cautivos, aquí es donde dice, ¿ves? Sumisos a su voluntad. Bueno, esto lo habíamos hablado la vez pasada, salió el pasaje después, pero es que yo no quiero estar sometida a la voluntad del enemigo, porque es cautivo. Tú te sientes en estos momentos en tu vida como preso dentro de ti. Pues mira, analiza, evalúa y pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios ese amor soberano sobre ti, ese amor sublime y cambia el rumbo de tu vida y endereza tus pasos a ir en pos a la voluntad de Dios. ¿Qué otro post tienes por allí? No nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué pasa aquí con la transformación de nuestra mente, Cari? Nada, nuestra mente tiene que estar sometida no a lo que tanto nos venden afuera, no a lo que ya dentro de nuestros miedos y nuestra propia voluntad humana, que sí es una voluntad bonita. Del tener voluntad humana no es mala, es parte de lo que Dios nos ha dado. Lo malo es que hemos estado caminando distorsionados, con información equivocada, con sistemas de creencias, con culturas y muchas cosas que realmente nos alejan del plan de Dios. Entonces, por eso es que retomar las Escrituras, porque ¿cómo podemos tener esta mente de Cristo, esta mente con este mensaje que venía directamente a traernos, a regresarnos el mensaje de Dios? Porque al principio Dios se relacionaba con el ser humano, pero se rompió esa relación por medio del error del pecado y Dios no puede... Dios es luz y Él no puede mezclarse, esto como el aceite y el agua. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo nos sirvió de puente, ese puente con este mensaje que Él traía, diciéndonos que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llegaba al Padre si no era a través de Él. Entonces, ¿queremos estar conectados con Dios Padre? Pues comencemos a escuchar lo que Él habla, veamos lo que Él hizo mientras estuvo aquí y aprendamos de esta gente grande y maravillosa que cómo logró pasar todas estas tribulaciones y estas situaciones en la vida, cómo llegaron al éxito y al triunfo, a la libertad de sus almas, cómo lograron aquello que tanto anhelamos. Ellos nos sirven de ejemplo. Es un pueblo modelo, es un pueblo de ejemplo para todos nosotros.